Mashiach no es simplemente para los primogénitos, como estudiamos en el capítulo anterior. Mashiach es para la redención de todo Israel. Y el mensaje de Pesaj, de la Pascua, es precisamente un mensaje de redención del exilio. Es un mensaje de redención de Misraim, de redención de Egipto. Dentro de la festividad de Pesaj tenemos cantidad de enseñanzas que, debido a su gran tamaño, tenemos que resumir y diseccionar. Pesaj está unido a la fiesta de los matzá, panes sin levadura, y a la fiesta de Bikurim, los primeros frutos. Pero para llegar ahí, antes debemos imbuirnos en conocer otros conceptos y cerrar las preguntas abiertas del capítulo anterior. En el capítulo 10 de la serie La historia detrás del Mesías, ya abordamos la última cena de Yeshua. Eucaristía, cena de Pascua o cena de despedida que deben estudiar para comprender los temas que abordaremos en este capítulo de esta serie. Los rabinos tenían la costumbre de terminar ciertas clases que daban a sus discípulos para el tiempo de la Pascua y el día antes de Pesaj, que normalmente es un día de ayuno para los primogénitos. Reemplazaban el ayuno del primogénito con la conclusión de una de estas clases que cerraba un ciclo de estudio, y entonces celebraban el hecho de haber concluido con una seudá festiva. Y en esa seudá festiva, que era en la víspera de Pesaj, halágicamente se podía comer leudado, aunque habitualmente esa víspera ya no comían leudado. Por tanto, en la última cena de Yeshua con sus talmidín, y teniendo en cuenta todo lo estudiado hasta aquí, tanto en otras series como en todos los capítulos de esta, ya fuera Seder de Pesaj o una cena de despedida, una seudá festiva al Mesías, Yeshua no estaría rompiendo la ley, quebrando la ley. Yeshua jamás haría algo contrario a la Torá, y mucho menos con la festividad de Pesaj y lo que representa para el judaísmo. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you
judaísmo de Yeshua. Capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Séptima parte. Los secretos de Pesaj y el Mesías. La catástrofe que narra la Torá con el nombre de las 10 plagas y que algunos historiadores lo explican con los fenómenos derivados de la erupción de un volcán, no pudo pasar desapercibida por los historiadores egipcios, dada la magnitud del daño causado y lo singular de esos fenómenos. La estela de Amosis, que fue encontrada en el templo de Karnak por un arqueólogo francés en 1947, fue erigida por Amosis, el faraón que expulsó a los hicsos, los hebreos, y dice lo siguiente: los dioses expresaron su descontento. Los dioses hicieron venir del cielo una tempestad de lluvia causando oscuridad. La tormenta se desató con un rugido mayor que el de la muchedumbre, más grande que las cataratas en Elefantina. Nadie fue capaz de encender las antorchas en ningún lugar. Su Majestad dijo: ¿cómo estos acontecimientos sobrepasan el poder del gran Dios y la voluntad de los dioses? Todo lo que había existido ha sido aniquilado. Cotejando la estela de Amosis, históricamente es muy plausible formular esta hipótesis que, vinculado a los papiros Highpower y el London Medical, pocas dudas podrán existir que estas tres evidencias guardan relación directa del mismo acontecimiento. Pero dejando a un lado la historicidad o no del Éxodo, que no es el tema general de esta serie, sino el judaísmo de Yeshua, por ende, el judaísmo del Segundo Templo, vamos a continuar explorando el judaísmo y toda su riqueza oculta a ojos de muchos. En el capítulo 7 venimos estudiando las fiestas del Dios de Israel dada a Moisés en el monte Sinaí. En el capítulo anterior comenzamos a analizar la fiesta de Pascua, Pesaj, y derivado del relato de la salida de los hijos de Israel de Egipto en Pesaj, tenemos enseñanzas que pasan desapercibidas. Midá keneged midá, medida por medida, es una ley espiritual que puede causar serios daños y por lo tanto tenemos que conocerlo y nunca ir o procurar por todos los medios. Nunca ir contra los principios divinamente establecidos, porque si vamos en contra de los preceptos, las cosas no nos van a ir bien. Puede ser que al principio las cosas vayan bien, pero después llegará la tormenta. Uno de los hechos más traumáticos de toda la Torá es la conclusión de la primera redención, que termina con el hecho del cruce del Yam Suf, el mar de los juncos o el mar rojo, del pueblo de Israel en Egipto. Ahí tenemos muy claro una intervención soberana y lo que es la justicia divina, además de entender cómo trabajaba la justicia divina. Los egipcios tomaron a los niños hebreos
y los lanzaron al río Nilo. Muchos de esos pequeños fueron ahogados y comidos por los cocodrilos. Pero después, en el Yam Suf, esos mismos egipcios que ahogaron a los niños hebreos son ahogados en el Mar Rojo. La forma en la que murió el faraón, porque el faraón murió allí también, además de su ejército, revela el sistema de justicia de Dios, y esto tiene para nosotros una gran lección. Por tanto, Dios podría haber castigado a los egipcios de muchas maneras diferentes, pero específicamente ahogó a los egipcios en el mar debido a que su brutalidad fue la más inhumana de todas. Tomaron a los niños hebreos para lanzarlos al agua, para que se ahogaran o se los comieran los cocodrilos. Pero, ¿qué pasó en el Mar Rojo? Midá keneged midá, medida por medida. Aquellos que ahogaron, murieron ahogados. Y este es uno de los mensajes más extraordinarios de Pesaj, la Pascua judía, y que en hebreo se conoce como Midá keneged midá. Y de esto debemos aprender que nuestras acciones se vuelven de una forma similar. Dijo Yeshua: con la misma medida que tú midas, te van a medir. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Mateo 7:2. אל תשפטו, למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים, תשפטו, ובמידה אשר אתם מודדים, יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורה בעינך? צבוע, הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, פן ירמסו אותם ברגליהם ויפנו ויטרפו אתכם. Y todo el judaísmo, incluyendo a Pablo de Tarso, indirectamente sobre este tema, y el que escuche entienda, también dijo: que el discípulo haga partícipe en toda suerte de bienes al que le instruye en la palabra. No os engañéis. De Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10. De esta forma, Dios nos hace saber que lo que nos sucede en nuestras vidas no es casualidad. Cada vez que nos ocurre algo, es porque nosotros posiblemente
y previamente hicimos algo que provocó eso. Entonces, cuando sucede algo que nos golpea, que nos impacta, es Dios diciéndonos que nos analicemos para ver qué hicimos. ¿Por qué? Porque de igual modo que existen las leyes físicas, está la ley espiritual, midá keneged midá, medida por medida. Lo que hacemos a los demás vuelve a nosotros. Lo que tú le hagas a los demás vuelve hacia ti. Vuelve como castigo, como disciplina, o vuelve como premio, como bendición. De dos maneras puede venir y depende del tipo de acción que particularmente haga cada uno. Muchos se pueden preguntar por qué y con qué finalidad Dios creó la ley midá keneged midá. Los sabios hebreos mencionan los siguientes motivos. Primero, para que la persona comprenda que si recibe algo es por una acción específica y que nada es casualidad en este mundo. Segundo, de esta manera, si a una persona le llega algún castigo, le será más sencillo identificar la causa por la cual sufre y le será más fácil hacer arrepentimiento, teshuvá, por el pecado que cometió. Y tercero, la regla de midá keneged midá se aplica tanto a los actos positivos como a los actos negativos realizados por la persona, por cuanto Hashem es misericordioso y bondadoso con sus hijos, paga los buenos actos en una proporción de 500 veces a uno, como mínimo, y castiga los malos actos en 1 a 1. En Netivot HaKodesh, la Gemara dice que en este mundo no recibimos pago alguno por las mitzvot, por los mandamientos que estamos obligados a realizar, pero un acto de favor, de apoyo, de ayuda a un compañero, que no estamos obligados a realizar, sino que lo hacemos únicamente por Gesed, por bondad y para ayudar al prójimo, Hashem lo paga en este mundo. Y no solo eso, sino como mínimo 500 veces más de lo que en realidad vale el buen acto. La razón de la plaga de la oscuridad sobre los egipcios fue debido a que éstos olvidaron todo lo bueno que recibieron de los hijos de Israel. Por ejemplo, que Yosef hizo crecer la economía en Egipto. Cuando Jacob estuvo ahí, las aguas del Nilo subieron y debido a eso, Egipto aumentó su abundancia. Al ver esto, Hashem se comportó con ellos midá keneged midá. Ellos taparon su vista de todo lo bueno que los israelitas habían hecho por ellos. Entonces Hashem les mandó una plaga de oscuridad para que no pudieran ver nada. Y es interesante que la palabra Hoshech, oscuridad, está compuesta de las mismas letras que la palabra Shachach, olvidaron, y también son las mismas letras de la palabra Kihesh, renunciar a los favores. Las letras hebreas son Het, Shin y Kaf.
Para comprender mejor cómo actúa Midá Keneged Midá, medida por medida, vamos a relatar un hecho ocurrido con el rabino Isaac Luria, conocido con el sobrenombre de Arizal Hakadosh. En una ocasión, el Ari se hospedó en casa de un hombre. Después de unos días, cuando el Ari se iba a marchar, quiso pagar al hombre por su estancia, pero éste le pidió como pago una verajá, una bendición, para que su esposa pudiera seguir teniendo hijos, pues había quedado estéril después de tener varios. Le contestó el Ari que el problema era que su esposa lo había obligado a quitar una escalera del jardín mediante la cual los pajarillos subían al techo y podían tomar agua de ahí. Debido a que ya no estaba la escalera, las aves estaban sufriendo. Por eso, sobre la mujer se había emitido el decreto de que ella sufriera siendo estéril. La pareja fue de inmediato a poner la escalera de nuevo en el jardín y la mujer pudo otra vez tener hijos. Midá Keneged Midá. Por tanto, si hacemos sufrir a otro ser vivo, incluso un pajarillo, Hashem nos hace sufrir. La Gemara, en Rosh Hashanah 17a, dice que todo el que deja pasar y no reacciona ante la vergüenza, los insultos, las humillaciones, las ofensas, etc., Hashem también deja pasar sus pecados. Y así está escrito en Shemot, Éxodo 34:7, Nosé Abón, que carga el pecado. Pero, como dice Mesilat Yesharim, Perek 19, si la persona no deja pasar las cosas, Hashem no le pasará sus pecados y la revisión divina de sus pecados será más detallada. Miriam, la hermana de Moisés, que fue quien inició el canto final de Pesaj, es otro ejemplo de medida por medida, porque cuando Moisés era un niño y fue puesto por su madre en una cesta en el Nilo, ¿quién fue quien custodiaba al pequeño para que no se ahogara en el río? Miriam estuvo pacientemente esperando a ver qué pasaba, velando, escondida entre los juncos, a ver qué ocurría con su hermano. Miriam se dio cuenta de lo que había ocurrido con la hija del faraón. Miriam fue quien pacientemente estuvo esperando a ver qué ocurría con su hermano Moisés. ¿Qué pasó después? Los años pasaron, y muchos años después, una medida para la medida de su paciencia le llegó. Miriam fue herida de la lepra bíblica y en el judaísmo ese incidente es uno de los 10 recuerdos diarios. Miriam fue herida de lepra en el camino por el desierto. ¿Y qué pasó con ella? En lugar de dejarla tirada y abandonada, los 7 días que necesitó para sanarse todo el pueblo de Israel la esperaron. Pero ¿cómo esperaron los hijos de Israel? ¿Quién era el encargado de dar la orden a los hijos de Israel en el desierto
de adelantar, caminar o esperar. La Shejiná, la columna de fuego, de día. Quiere decir que cuando Miriam tiene que estar 7 días en cuarentena para sanarse, por el error que cometió contra su hermano Moisés, hasta la Shejiná la esperó. Dios esperó por Miriam 7 días. Fue la retribución a 1 hora y media de espera que ella hizo por su hermano Moisés cuando era un bebé en el río Nilo. Midá keneged midá le fue retribuida después de varios años. 80 años más tarde, Dios le pagó, porque Dios paga, y paga bien, 500 a 1. Dios la recompensó por el tiempo el cual ella sembró en su hermano. Mientras su buena acción duró 90 minutos, la recompensa de Dios a Miriam fue que todo el pueblo esperó 7 días por ella. Y por eso, nunca debemos ignorar esta ley espiritual midá keneged midá, medida por medida. Primero, para cuidarnos de ella, y no pensar, por ejemplo, que si retienes tu maser, Hashem te va a enriquecer más, porque eventualmente a todo el que retiene le va a pasar algo, y es que va a perder 10 veces el valor de maser. Y recuerden Gálatas 6, 6-10 que vimos anteriormente. No vamos a hablar ahora de las leyes del maser, conocido por muchos como el diezmo, como muchos nos habéis pedido, porque ahora no es el tema de este capítulo, sino de la grandeza del dar el maser. Entender el gran valor de lo que es dar maser y el pago asegurado que Hashem nos promete, incluso, está permitido probar a Hashem con esta bella mitzvah. Así como dice el Midrash, Aser bishbil shetitasher, diezma para que te hagas rico y diezma para que nunca te falte. Midrash Tanjumá Pereshat Re, explica el Jafet Haim, que es verdad que el que diezma se hace rico, pero hay veces que los actos de la persona provocan pobreza. Por eso, nos dice el Midrash, aunque uno haya hecho algo que lleve a la pobreza, por el mérito del maser, provocará que nunca le falte nada. La Gemara en Baba Batra 10a recomienda que una persona dé caridad antes de rezar. ¿Por qué? Porque cuando ayuda a los demás, usted también merece ayuda de Hashem. Es por eso que enseña el judaísmo que midá keneged midá, medida por medida, no falla y hay que usarlo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque el que da recibe mucho más en este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna. Debemos tener cuidado con esta ley para que no te suceda como Amán, que la horca que hizo para matar a los judíos fue la horca en la que lo ahorcaron a él. Y por eso, dicen los sabios, usa esta ley a tu favor, que así, como das amor, amor vas a recibir. Así como echas tu pan sobre las aguas, así pan recibirás también. Uno de los alumnos del rabino Jafetz Haim fue a visitarlo para pedirle algunos consejos de temas diferentes.
el Hafetz Haim le preguntó si daba o no daba limosna, justicia y solidaridad, tzedaká. El hombre le contestó que no y le dijo: he pensado que cuando Hashem me mande riqueza y me vuelva rico, así daré mucha tzedaká. Pero ahora que estoy limitado, no puedo dar tzedaká. Le dijo el Hafetz Haim: cuando una persona quiere meterse a una alberca muy fría, el consejo sabio es no meterse poco a poco, sino rápido y sin pensarlo. Asimismo, la tzedaká no debemos pensarlo 2 veces antes de darla, sino inmediatamente sin pensarlo. Y así será mucho más fácil vencer al Yetzer Hará, que no nos deja cumplir esta mitzvah tan fácil. Dice el Midrash, Tanjumá Etzab 12, que la persona que estudia Torá y da sedaká para que se estudie Torá tendrá el mérito de tener Olam Habá. Y la Gemara en Suká 46 dice: dijo Rav Zeida, no tienen el mismo comportamiento Hashem y la gente. En la vida natural, a un utensilio lleno ya no le cabe más, y a un utensilio vacío le cabe mucho. Pero con Hashem, a un utensilio lleno le cabe más, y a un utensilio vacío no le cabe más. Son muchas las lecciones que tenemos aquí. No solo la crueldad se castiga con crueldad, también el amor se premia con amor. Actos de bondad van a traer sobre ti actos de bondad. Y si robas, te robarán. Si engañas, te van a engañar. Mientes, te van a mentir. Haces un mal trabajo, te lo van a hacer mal a ti. Traicionas, te traicionarán. Bendices, te bendecirán. Das, te darán. Uno de los tratados más difíciles de entender tiene que ver con el dinero, con préstamos, con estafas, daños a la propiedad, daños a negocios, daños financieros, etc. Por tal motivo, nos interesa mucho este material, porque aunque cronológicamente la Mishnah surge en el siglo II y el Talmud en el siglo V, tratan sobre temas sobre el siglo I e incluso antes del siglo I. Y este tratado sobre el dinero y el cambio en el judaísmo tiene una conexión con Pesaj en la Torá, los profetas y el Nuevo Testamento. ¿Qué conexión puede tener todo esto con poder celebrar Pesaj como oveja perdida o como justo de las naciones? ¿Un no judío puede celebrar la Pascua? Vamos a ver qué dice la Torá. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Éxodo 12:47. Está bien claro que todo el pueblo de Israel tiene que celebrar Pesaj. Ahora bien, en el siguiente versículo dice: si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos. Pero ningún incircunciso podrá comerla. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas, tal como había mandado Adonai a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Adonai del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña.
Éxodo 12, 48-51. ¿Por qué entonces Pablo de Tarso, un rabino que conocía la Torá y la halajá al detalle, dijo a los gentiles que nadie os critique por celebrar las fiestas del Eterno, dando a entender que podían celebrar Pesaj? ¿Puede por tanto un gentil que cree en Yeshua como el Mesías celebrar Pesaj? ¿Pablo fue contra la Torá? Dejamos claro desde ya que eso nos parece y es imposible. Por tanto, debe existir otra explicación. Veamos qué dijo Pablo de Tarso. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Mesías. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Mesías a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? Cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Colosenses 2, 16-23. ¿Puede por tanto un gentil celebrar Pesaj? Antes de componer este rompecabezas, vamos a ver ciertos textos base para, aparentemente, enredar más este galimatías, pero resultará todo lo contrario. Según la tradición del Evangelio de Juan, Yeshua le dijo a otro fariseo que si no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Yeshua le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 1-3. Y Pablo de Tarso dijo: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y el Eterno dijo a Moisés: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Éxodo 12:2. Y también está escrito un poco más adelante en la Torá: no robarás. Éxodo 20:15. Estos son los 6 textos impresionantes que vamos a intentar relacionar unos con otros para responder muchas preguntas.
Presten atención. Para que un extranjero pueda celebrar Pesaj, se tienen que circuncidar todos los varones. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Nacer de nuevo. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Este mes será primero de los meses para ustedes. Y no robarás. ¿Qué relación tienen todos estos versículos entre sí? ¿Y qué relación tiene todo esto con Pesaj? Y más aún, ¿qué aplicaciones poseen para el gran festival de nuestra libertad? Pesaj. Y si queremos enrevesar aún más todo esto, ¿qué relación tiene con lo que dijo el profeta? Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Para comprender todo esto, vamos a comenzar por el último, para tratar de comprender el primero. Uno de los principios básicos del tratado dedicado al derecho civil cubre los diversos aspectos de la responsabilidad legal y la indemnización y tiene que ver con la ley del robo. Básicamente, se establece que si un artículo ha cambiado desde que fue robado, y se está hablando de transformación, el ladrón debe pagarlo en efectivo o no. ¿Qué ocurre si el artículo robado cambió? Los sabios de esa época se preguntaban que si un artículo había cambiado desde que fue robado, ¿el ladrón debe pagar el valor en efectivo del artículo tal y como era en el momento en que se robó? Es decir, se está hablando de que si hay un cambio o no en el material que fue robado. Recuerden lo que dijo Yeshua: si no hay un cambio, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Juan 3:3. Y Pablo de Tarso dijo: si alguno es del Mesías, hay un cambio en él, nueva criatura es. Y Dios, en Pesaj, introdujo un cambio en el calendario cuando dijo a los hijos de Israel: sea este para vosotros el primero de los meses del año. Éxodo 12:2. Hay un cambio ahí también, y Moisés, a través de Hashem, enseñó: no robarás. Entonces, la pregunta es: si algo que estaba en una posición y que pertenecía a alguien en un punto determinado es robado y cambia algo desde que fue robado, ¿hay que pagar o no hay que pagar el valor efectivo del artículo tal como era en el momento del robo? La respuesta que da el primer tratado del orden Nesikim de la Mishnah es que sí hay que pagarlo. Ahora bien, esta declaración, esta regla, este fallo que crea jurisprudencia, plantea la cuestión de qué constituye cambio. Específicamente, es cuando un objeto experimenta un cambio y deja de ser idéntico a su realidad anterior. ¿Ha habido algún cambio en ti? ¿Eres tú idéntico a tu realidad anterior? ¿O ha habido un cambio de estatus?
Todos estos fallos jurídicos que crean jurisprudencia y que nosotros encontramos en la Guemará provienen de bases jurídicas establecidas generaciones previas a la propia Guemará en el siglo I. Cuando hablamos de un comentario de la Mishnah, estamos hablando de fuentes anteriores al siglo II, porque la Mishnah se terminó en el año 180. Entonces, una discusión talmúdica comienza generalmente con un comentario sobre la Mishnah relacionado con algún aspecto de la ley judía. Y a partir de ahí, la discusión comienza a ramificarse, se bifurca. Puede expandirse a muchos temas posibles y algunos de los cuales difícilmente uno puede encontrar la relación con el tema central que se está tratando. Más bien, son ideas tangencialmente relacionadas, pero no directamente relacionadas. Y durante este proceso de discusión, de deliberación, normalmente no se llega a ninguna conclusión, sino que lo que tenemos es una riquísima ensalada de comentarios e ideas contra otras ideas filosóficas. Los interlocutores talmúdicos a menudo se refieren a textos anteriores del periodo tanaítico o incluso del periodo bíblico anterior. Por eso es que nos interesa mucho este material de estudio, porque aunque cronológicamente la Mishnah se termina en el siglo II y el Talmud en el siglo V, trata temas que tienen que ver con el siglo I y también antes del siglo I. En cada una de estas etapas de discusión, el hablante talmúdico debe elegir el tipo de nivel y el tipo de compromiso que él tiene con las decisiones rabínicas previas. Y entonces se determina si está comprometido o no a usar las mismas palabras que aparecieron anteriormente, los mismos fallos que aparecieron anteriormente o los mismos conceptos que fueron dichos previamente. O simplemente concepciones nuevas que pueden enriquecer lo que previamente había sido discutido. Eso es lo que define el entorno, el marco del participante talmúdico, y que nos lleva a una telaraña de discusiones y de ideas y discusiones del pensamiento que es fascinante estudiarlo. Aunque prácticamente no queda absolutamente ninguna arista que no se haya contemplado en el pensamiento judío. Es muy difícil añadir una idea nueva a un tratado talmúdico. Es muy difícil añadirle una arista nueva para una discusión nueva. Es por eso que el Talmud, una vez que se cierra, no está hecho para discutirlo, no está hecho para objetarlo. Está hecho para estudiarlo y disfrutar del conjunto de análisis de ideas. Entonces, estar comprometido con decisiones pasadas o con expresiones pasadas, es decir, estar comprometido con las predicciones previas o las ideas previas de otro rabino, significa que se vuelven partes del discurso, que forman la esencia de la nueva trama que se da en la Guemará. El tratado que creó un fallo jurídico en Israel concluye que todos los ladrones deben pagar de acuerdo con el tiempo del robo. Esto significa que si el artículo robado no ha sufrido cambios desde el momento del robo, se espera que el ladrón devuelva el mismo artículo. Y eso es lo que establece la ley. Pero si el artículo ha cambiado, el ladrón debe pagar el valor en efectivo del artículo
tal y como estaba en el momento en el que fue robado. Pero, ¿qué ocurre si lo que ha robado la persona ha cambiado? Entonces, según la fuente anterior, según la Mishnah, tiene que pagar el valor en efectivo del artículo cuando fue robado. Por supuesto, y como nos tienen acostumbrados los sabios, la Mishnah no proporciona ningún criterio específico, explícito de cambio de identidad. Simplemente nos presenta ejemplos de las diferentes opciones. Entonces, aquí es donde el tratado se explaya en ver las diferentes opciones y estudiando todo esto podemos ver la relación con Pesaj y con todos nosotros. Ya concluimos que la jurisprudencia previa establece que si una persona roba algo y no ha cambiado su identidad, no ha cambiado su estatus, no ha sufrido cambios, tiene que devolverlo. Pero si ha sufrido cambios, tiene que pagar por el precio del artículo cuando fue robado. ¿Qué ocurre específicamente con los objetos que han cambiado? Cambiando el lenguaje para que puedan comprenderlo. ¿Qué ocurre con un coche robado que envejece con el tiempo? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio en el objeto robado? Hubo un cambio. Entonces, en ese caso, ¿debe devolver su valor en efectivo como en el momento en el que fue robado? Sí, basado en la declaración previa de la Mishnah. Pero si él ha robado una moneda, por ejemplo, y la moneda se quebró o perdió su perfil, ¿qué ocurre en este caso? No hubo envejecimiento porque el cambio es diferente. ¿O qué ocurre si una persona roba fruta y se pudre? ¿O si una persona robó vino y se hizo vinagre y se agrió? En estos casos, ¿qué se hace? ¿Paga su valor en efectivo como en el momento en que fue robado o hay algún cambio? ¿Cómo se aplica la ley en este caso? El ladrón tiene que pagar su valor en efectivo con el valor que tenía en el momento en que fue robado. Ahora, ¿qué pasa con objetos que no han cambiado pero pierden su valor con el tiempo? Tenemos que acostumbrarnos a una solución típica que dan los sabios tanaitas. Lo tuyo está delante de ti. La Mishnah supone que las cosas cambian y que sabemos más o menos cuándo eso sucede. Y es ahí donde entra ahora el Talmud, a un criterio importante, el criterio de la reversibilidad. Los sabios amoraitas vieron la necesidad de establecer definiciones y criterios precisos, no tan ambiguos como hace la Mishnah, con respecto a lo que se considera cambio e identidad. Y esta es la tendencia general que nosotros encontramos en los Amoraim, junto con los nuevos conceptos de abstracciones y generalizaciones. Porque si el cambio es reversible y podríamos devolver el artículo a su forma y estado originales, ¿puede el ladrón devolver el artículo en sí? La respuesta de los jueces es que sí se puede. Pero, ¿qué pasa si no es reversible? Es decir, ¿el objeto robado se destruyó o cambió totalmente de estado? Claramente es un cambio y cuando hay un cambio así, no es reversible y el artículo ya no es idéntico al original. En ese caso, el ladrón debe pagar su valor en efectivo. Observen aquí cómo encontramos un compromiso con el pasado en el proceso de construir el criterio de reversibilidad, como lo llamaban los Amoraim, en la página talmúdica, que constantemente tienen la tendencia a reconciliar sus decisiones con fuentes anteriores, refinando así su comprensión y su alcance del criterio mencionado previamente. Es decir, uno debe hacer.
hemos analizado el criterio de reversibilidad, el criterio de cambio, pero hay otro criterio que nos interesa. Es el criterio de cambio por un nuevo nombre. Cambio por un nuevo nombre. Solo si el objeto robado se llama con un nombre diferente como resultado del cambio físico, ¿se puede considerar cambio o no se considera cambio? Por ejemplo, si alguien roba en la fiesta de Sukkot unas palmeras y las vuelve una escoba, ¿qué nuevo nombre tiene? Porque ya no se llama lulav, palmera, ahora es escoba. Hubo un cambio de forma y con un nuevo nombre. En ese caso, que ha habido un cambio de nombre, ¿cómo se aplica la ley? ¿Se le puede dar a una persona que hace un robo así y le cambia el uso con un nuevo nombre, se le puede dar a eso que él creó con un nuevo nombre título de propiedad o no? ¿Se le puede dar título de propiedad y tiene que devolverlo de todos modos o no? La respuesta es que tiene que devolverlo. Pero hay otro criterio para determinar este tema del cambio sin compromiso con el pasado. Aunque estos dos primeros criterios nos proporcionan una definición bastante exacta, especialmente en contraste con la Mishnah, que omite definiciones precisas, y eso es precisamente lo que hacen los sabios amorín en el transcurso del desarrollo de nuevos criterios, en este caso de un nuevo criterio de nombre, no hay ninguna referencia halájica en la Mishnah. Y todos estos casos proporcionados en el Talmud nos ayudan a definir criterios artificiales, teóricos, filosóficos, inventados por el propio criterio. Entonces, los amoraim, que están involucrados en la discusión, no muestran ningún compromiso en ese sentido con la jurisprudencia pasada. Pero hay un criterio adicional que se usa y es el panim hadashot, que significa una nueva identidad. Panim, de rostro, una nueva cara, una nueva identidad. Esta concepción es un poco más compleja. Implica reversibilidad por un lado y por el otro un nombre nuevo, y entonces hay que analizarlo. Por ejemplo, si alguien roba arena de un vecino y luego con esa arena construye un ladrillo, ¿ha habido un cambio o no ha habido un cambio en el objeto robado? Hubo cambio. ¿Se le puede dar al ladrón el título de propiedad sobre ese ladrillo, identificándolo como propio, porque él lo hizo ladrillo? ¿O sigue siendo objeto robado? En el caso del que robó la arena y la transformó en ladrillo, ¿podría volver el ladrillo en arena para devolver la arena y no el ladrillo? ¿Obtendría el título de propiedad según la ley? Asómbrense ahora. El tratado de la Mishnah dice que obtendría el título,
Pero se levantó otro rabino y dijo que ¿cómo iba a ser eso así? Él puede volver el ladrillo en arena. El ladrón puede tomar el ladrillo, golpearlo hasta volverlo arena. Sí, pero en ese caso hay un panim hadashot. Hay una nueva cara. Hay una nueva identidad. Y en el caso que se dé una nueva identidad, la ley se aplica de forma diferente. Por ejemplo, si una persona roba una barra de oro y es capaz de convertirla luego en monedas de oro, ¿puede obtener el título de propiedad de esas monedas? No puede, aunque hubo cambio de rostro. No se le puede dar el título porque él puede tomar las monedas, fundirlas y devolverlas al dueño. Ahora bien, si roba monedas de oro o plata y las hace una barra de oro o plata, ¿se le puede dar el título de propiedad de la barra de oro o de plata en ese caso? En este caso sí se le puede dar el título, y aquí está lo complicado del tratado para que algunos no le busquen los tres pies al gato. Si la persona roba monedas y las hace una barra de plata y no es capaz de volver a hacer monedas porque no tiene el arte para hacerlo, en ese caso hubo un cambio de cara. Y cada vez que hay un cambio de cara, panim hadashot tiene una nueva identidad. En otras palabras, solo cuando se da una nueva identidad se puede emitir un título. Entonces, por eso dijo el rabino Pablo de Tarso en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Entonces, ¿se le puede emitir un título de propiedad o no? Ahora vamos a aplicar esto a Pesaj, porque aquí está la clave. Les robaron su libertad, su identidad, y fueron esclavizados. Es decir, los hebreos, los hijos de Israel, fueron robados. Dios los sacó de Egipto y les dijo: «Sea este para vosotros el primero de los meses del año». Éxodo 12:2. Cambio completo. De una forma de contar el tiempo a una forma totalmente nueva de contar el tiempo. De un estatus de esclavitud a un estatus de libertad. ¿Hubo o no hubo cambio? Hubo. Entonces, ¿pudo Dios reclamar el título de propiedad o no? ¿Sobre qué base dijo Dios: Israel es mi hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva? Cuando se da una nueva identidad, se emite un título de propiedad. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿O qué podría haber estado en la mente de Yeshua, que conocía todos estos conceptos, cuando le dijo a Nicodemo: «Si tienes una nueva cara, solo así podrás entrar en el reino de los cielos»? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Y qué implicaciones tiene esto para Pesaj cuando el profeta Jeremías dijo: «En efecto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más, por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino, por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara, pues yo los devolveré a su tierra que di a sus padres». Jeremías 16, 14, 15.
¿Quiénes son los marranos? Judíos sin papeles, judíos indocumentados. Los marranos, o los Benei Anusim, son principalmente los judíos que, obligados por el cristianismo, se hicieron cristianos a la fuerza. Después de la expulsión de los judíos de España, se estima que poco más de la mitad fueron poco a poco regresando a España. Los criptojudíos, convertidos al cristianismo, fueron llamados cristianos nuevos y se fueron asimilando en España hasta perder totalmente su identidad. Las limpiezas de sangre ocurridas en España desembocaron en que miles de judíos de este país se asimilaron totalmente. Por tanto, cuando alguien sin papeles, indocumentado, violado de su identidad, es revivido como los huesos rotos y comienza su retorno, ¿tiene derecho a título de propiedad o no? Tienen derecho al título de propiedad. Entonces, cuando llega Pesaj y tenemos la oportunidad de contar la Agadá de Pesaj, ¿podemos olvidarnos de lo que dijo el profeta Jeremías? Vienen días, dice Adonai, cuando no se va a decir más, bendito el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, que es Pesaj, es la Agadá regular, sino que se va a decir otra cosa. Por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara. ¿Podemos ignorar eso en el Seder de Pesaj? ¿Y sobre qué base no se puede ignorar? Cambio de cara. Panim Hadashot. Es por eso que cuando se te da un nuevo nombre, se genera un título de propiedad hacia ti. Y por ese título de propiedad, tú eres intocable, porque ahora perteneces a la casa de Israel, al pueblo de Israel y al Eloa de Israel. Por tanto, cualquier descendiente de Israel circuncidado puede celebrar Pesaj si nos atenemos al mandamiento. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Éxodo 12:48. ¿Cómo reconciliamos la declaración de Pablo diciendo que ahora todo el mundo puede celebrar las fiestas de Dios? ¿Por qué Pablo de Tarso permitió a los no judíos celebrar la Pascua? Porque este mandamiento debían cumplirlo los hombres en la época en la que el templo de Jerusalén estaba en pie, y quien lo transgredía y comía una cantidad de casait sin haberse circuncidado, era castigado con latigazos. Aquí está la clave y la distinción. El mandamiento que prohíbe a todo israelita o judío que no se ha practicado la circuncisión comer del sacrificio de Pesaj, como dice el versículo, pero ningún incircunciso comerá de él, no es la intención de la Torá prohibir a un gentil que no tiene hecha la circuncisión, sino a un israelita o judío que por cuestiones de fuerza mayor, como puede ser estar en peligro de vida, no se circuncidó. Un ejemplo de esto puede ser que entre varios hermanos, en quien se hizo la circuncisión, todos acababan muriendo después de practicarla. Para proteger al último hijo, su padre decide no practicarle la circuncisión porque a ese hijo se le considera que está en peligro de vida al practicarlo, y es por esa razón que está
exento del mandamiento. Pero escuchen bien, incluso así, la Torá determinó que ese hijo de Israel tiene prohibido comer del sacrificio de Pesaj. La prohibición es solo comer de la carne del sacrificio, pero la matzá y el maror, las hierbas amargas que se comen en recordatorio de cómo los egipcios amargaron sus vidas, sí se pueden comer. Pueden comer matzá y maror, incluidos también el ciudadano que vive con judíos y el empleado de un judío. Por tanto, el fundamento de este mandamiento es respecto del residente empleado por algún israelita o judío. Pero como ahora no hay templo en Jerusalén, ni incluso en Israel, se puede hacer Pesaj, porque está prohibido degollar a un cordero fuera del templo. Y por ese motivo, ahora se hace un memorial de Pesaj. ¿Por qué Pablo, conocedor de toda la legislación de Israel, permitió a los gentiles celebrar la última cena de Yeshua coincidiendo en Pesaj, comiendo pan y vino, incluso fuera de la tierra de Israel? ¿Por qué? Porque dentro de la nueva alianza, renovada con el Espíritu, ahora con un corazón nuevo, los gentiles fueron comprados por medio del Mesías y ahora por su fe son copartícipes de las promesas por medio del Evangelio, por medio de la Torá y las promesas de los profetas. Tenemos que tener clara la distinción de que Pablo de Tarso en sus cartas está hablando a gentiles y en ningún momento dice que los gentiles deben sacrificar y comer el cordero en Pesaj. Los gentiles, por su fe, son copartícipes y los judíos creyentes en Yeshua son hijos naturales del olivo, y esa distinción para cumplir muchos mandamientos existe. El gentil que crea en Yeshua puede asistir a un seder de Pesaj y comer matzá y maror, pan y hierbas amargas, celebrar el memorial de Pesaj, pero no comer cordero. Teniendo presente que hoy en día, sin templo, incluso los judíos no pueden sacrificar y comer del cordero. Si olvidamos que la interpretación de Pablo sobre la última cena escrita en sus cartas es solo para gentiles injertados en el olivo, estaremos en un grave error a la hora de interpretar su teología. Cuando Pablo piensa en Jesús sentado a la derecha del Padre, está pensando como otros judíos que piensan que el judío Enoc, transformado en un personaje que se llama Metatrón, está a la derecha del Padre también. Es decir, está haciendo un pensamiento judío. Hay que tener en cuenta que Pablo nunca se entretiene a decir: oye, yo entiendo que el Jesús como Mesías era divino de este y este y este, de este modo. Nunca jamás. Nunca. Ni lo hace, ni lo necesita. ¿Por qué? Porque él estaba hablando como otros judíos de la época. Él creía que lo entendían. Ahora, eso sí, a Pablo nunca le persiguieron por eso, porque dijera que el Mesías podía ser un tanto después de la resurrección, podía ser un Mesías celestial. Por eso no le iban a matar. Pero por decir que la ley podía cambiar en época mesiánica y que los gentiles podían llegar a formar parte del reino de Dios con igualdad de derechos a los demás judíos, eso sí que no lo aguantan. Y por eso sí que son capaces de matarlo. Eso yo lo he discutido bastante
con algunos judíos y lo defiendo tremendamente, en mi libro sobre Pablo. Sin embargo, hay otros señores, aunque yo lo he defendido en el libro sobre Pablo, lo mismo que se rió, me parece que se llamaba Philip Davis, un judío norteamericano, se rió un poco de Alejandro Díaz Macho, porque tenía algunas ideas parecidas, ¿no? Pues ahora se pueden reír de lo que yo digo en la guía para entender a Pablo, de que la ley cambia en época mesiánica, pero yo les presento un montón de textos de rabinos judíos de los siglos III y IV, y algunos tomando de este Davis y de Alejandro Díaz Macho, que dicen eso. Y claro, si la ley cambia en época mesiánica, no es extraño que los gentiles puedan ser injertados como gentiles en el árbol de Israel. Los gentiles no son hijos naturales de Abraham. Los paganos son hijos adoptivos. El hijo natural soy yo, que soy judío, diría Pablo. Y el hijo natural somos los judíos. Los demás son adoptivos. Pero está pensando en la adopción del Imperio Romano, donde un hijo adoptivo... ¿Tú sabes cómo adoptaban los ricos en el Imperio Romano? Eso no lo ha pensado casi nadie. Muchos ricos, cuando veían que sus hijos naturales eran unos maulas y que su fortuna peligraba, adoptaban el hijo de una familia o de unos conocidos como hijo suyo y les constituían heredero. Por ejemplo, tú sabes que Lucio Anneo Séneca es el hermano de Tiberio Alejandro, que fue gran legado de Egipto. Son hermanos naturales y los dos nacidos en Córdoba. Sin embargo, uno ha sido adoptado, era gente valiosísima, y entonces uno ha sido adoptado por una familia y otro ha sido adoptado por otra. Entonces, cuando Pablo dice, es que un gentil adoptado en el Imperio Romano tiene los mismos derechos que un hijo físico natural para participar de la herencia del padre. Y los judíos dicen, y unas narices, eso así se lo dirían, eso será en el Imperio Romano, pero no aquí. Y como tú te empeñes en decir eso, te matamos. Es que no estaban de acuerdo en que decir... Mario Sabán, yo me acuerdo que en una conversación con él, y lo saco también en el libro sobre Pablo, dice, oye, piensa en esto. Tú imagínate que ahora va un embajador de España y se va a Marruecos, ¿vale? Y lleva un montón de pasaportes españoles. Y coge a jóvenes o a personas mayores valiosas en Marruecos y le dices, mira, este es un pasaporte. ¿A ti qué te parece el rey de España? ¿Tú crees que es un buen rey? Y el marroquí dice, no, sí, yo creo que es un rey estupendo, es un rey magnífico y todo esto. Pues toma el pasaporte y ya eres español. ¿Qué dirían en Madrid? Bueno, pues los mismos judíos, de esto hablando con Mario Sabán, lo decíamos, ¿no? Los mismos judíos, cuando oyeron a Pablo, se echaron las manos a la cabeza y dicen, este está loco. ¿Y cómo hacían? Y lo hacen ahora los pueblos semitas. ¿Cuánto vale en un pueblo? Que lo importante es el pueblo y no es el individuo. ¿Cuánto vale la vida de un individuo? Pues nada, lo que importa es el pueblo. Dios ha elegido al pueblo y yo soy un miembro del pueblo. Por eso ser miembro del pueblo, lo decía yo al principio, es tan importante, y eso es lo que a mí me hace un judío, aunque yo, digamos, como saduceo, me parezca a un fariseo como un rábano a una sardina. ¿Comprendes? No me parezco en nada. Y sin embargo los dos somos judíos. ¿Por qué tiene tanto interés Pablo en la comunidad, en la vida de la comunidad, en la vida del grupo? Porque sabe perfectamente que el individuo solo está prácticamente indefenso. Sin embargo, cuando está en grupo, forma como un cuerpo con el Mesías.
el llamado cuerpo místico. Y entonces, claro, el Mesías no va a permitir que un miembro de ese cuerpo se pierda. ¿Comprendes? Sí. La idea del cuerpo místico es el traslado por parte de Pablo de la idea del pueblo al estado mesiánico en el que vive Pablo. Estamos en la época mesiánica y nuestro pequeño pueblo es el que se va a salvar. Por las características especiales del mensaje que Pablo oferta a quienes quiere salvar, tanto a judíos al principio como sobre todo a los paganos después. ¿Y cuáles son las características? Y me van a permitir que lo exprese en términos económicos, porque creo que así entenderemos mucho mejor la esencia del pensamiento paulino. Primero, el mensaje paulino conecta con las necesidades del mercado religioso del siglo I. ¿Cuál es el mercado religioso del siglo I? Lo diremos, es el ansia absoluta por salvarse de una gran minoría. Segundo, eliminó todas las barreras que su producto, es decir, su oferta de salvación, su mensaje, su cristianismo, su interpretación de Jesús, eliminó todas las barreras que podían entorpecer la expansión del producto. Y tercero, aprovechó todas las redes sociales que tenía en su momento para conseguir adeptos. Es decir, hizo un caso clamoroso de marketing exitoso, aunque si ustedes hablan de Pablo, que jamás, fíjense lo que les digo, jamás quiso fundar ninguna religión, él jamás, antes lo matarían, él lo único que dijo es: yo voy a interpretar a Jesús de verdad y a decir cuál es el verdadero Israel que cree en Jesús. Y el verdadero Israel, lo estoy explicando yo, él no fundaba el cristianismo, ni sabía qué es eso. Nada de eso. Vamos, si alguien le dice a un Pablo redivivo ahora que yo le estoy llamando un fabuloso empresario de marketing religioso, pues se reiría de mí. Yo lo hago simplemente para que ustedes me entiendan. Y es que realmente lo puso todo de una manera intuitiva. Y luego, la institución que él tampoco fundó, porque él estaba convencido de que el fin del mundo vendría dentro de 10 minutos, por decirlo de una manera tremenda. Y no lo digo yo. Vean ustedes 1 Tesalonicenses 4:17 o 4:13, cójanlo un poquito antes, hasta 1 Tesalonicenses 5:1. Léanlo despacito esta noche en casa y verán cómo Pablo esperaba que el fin del mundo fuera dentro de 10 minutos. Pues bien, este hombre que solo esperaba un fin del mundo inmediato, tiene unos discípulos que cuando caen en la cuenta que ese fin del mundo no llega, ponen todo aquello que es necesario para que la institución de las comunidades paulinas, que barre a todos los adversarios, siga como una institución hasta que venga Jesús. Es decir, hasta hoy, y no sabemos hasta cuándo. ¿Y cómo lo consiguen? Pues mire, primero, control ideológico de la grey, del pueblo. ¿Cómo? Con el control de las escrituras por un lado y con el control de la tradición que ya se iba formando por otro. Control del mando, del poder, por medio de la institución de una jerarquía conectada con Jesús. Y tercero, control de la economía con la instauración de una verdadera seguridad social que no había en el Imperio Romano. Estos 4 sistemas, o que si son 3 con un apéndice, es decir, control intelectual, control del mando, control de las escrituras y del proceder general y la seguridad social, eso hace que si controlas los cargos, el dinero y la masa social, fundas una institución saneada, llamémosle desde el término de vista empresarial, una institución que funciona.
se va acomodando lentamente, pero sus principios son exactamente los mismos. Veamos esto. ¿Cómo conecta Pablo con las necesidades del mercado religioso de ese momento? Pues lo hace cayendo en la cuenta que si él predica el verdadero Israel, cuyo Mesías es Jesús, cuya vida había sido totalmente judía y había muerto como un judío, si predica un Mesías puramente judío en el Imperio Romano, no le compra nadie la mercancía. Nadie, absolutamente nadie. Sobre todo después, tal como se estaba preparando, ya lo digo por los discípulos, después de lo que pasa en el 70, que los romanos tienen que arrasar a los judíos porque son los más revoltosos de todo el imperio. Pablo vive antes, por supuesto. Es decir, que Pablo cae en la cuenta, esto visto desde fuera, que un Mesías judío es invendible. Lo único que es vendible en el Imperio Romano es un Mesías universal y un Redentor universal de todos. Ahora bien, esto no es Pablo, por favor, es una manera de que me entiendan. Pablo dice que él, ahora ya hablando como Pablo ha recibido la llamada que Dios le ha dicho que en el último momento del tiempo, de toda la historia, es decir, desde que ha aparecido Jesús en la plenitud de los tiempos y se ha inaugurado ese tiempo, como dirá un discípulo suyo, el tiempo de la Iglesia, hasta el final, ese tiempo está caracterizado por una visión a él, que empieza en Damasco, en el camino de Damasco, está caracterizado por una nueva vía de salvación. Pues bien, Pablo conecta con esas ansias de salvación que hay en el Imperio Romano. Si ustedes descendieran al imperio, verían que la amplia mayoría de los ciudadanos del imperio, la religión les importaba relativamente poco. ¿Por qué? Porque era una religión oficial que tampoco les llenaba. O en todo caso la religión era: yo te doy, oh Dios, este sacrificio y tú me das. Es decir, como yo te adoro, tú me das beneficios. Eso más o menos es la religión oficial. No hay ética, no hay vida de ultratumba, no hay nada de eso. Pero hay una minoría que está absolutamente convencida de que lo único que importa, y esa minoría es amplia, lo único que importa es salvarse. ¿Y cómo sabemos que existe esa mayoría? Pues lo sabemos por indicios del mundo romano y griego de la época. Primero, hay un montón de oráculos de los dioses con un montón de clientes, llamémosle así, de peregrinos que van allí buscando recetas para asegurarse la salvación. Hay un montón de adeptos de lo que se llama religiones de misterio. A saber, solo se salva aquel que hace como un misterio, quiere decir oculto, un acto de iniciación con una divinidad específica, estoy hablando de paganos, que haya sufrido un proceso de padecimiento, aunque sea un dios, que haya superado ese padecimiento, aunque haya muerto, haya resucitado. Se llaman técnicamente divinidades que de algún modo mueren y resucitan, y que luego suben al Olimpo y están allí felices ya por toda la eternidad. Luego, por tanto, estamos en un momento que hay una amplia minoría que está deseando la salvación. Pues bien, Pablo contacta y conecta con esa minoría. ¿Qué es lo que impulsó a Pablo a predicar a los paganos? Porque uno podía preguntarse, si Pablo, como usted ha dicho, no quiere fundar una religión, si a Pablo lo que le interesa es decir cuál es el verdadero Israel, y como el verdadero Israel es aceptar que el Mesías es Jesús, pues podía tranquilamente haber predicado solo a los judíos, y sus discípulos solo a los judíos. Y sin embargo se lanza a una loca carrera por predicar a los paganos. ¿Cómo se explica eso? Pues eso se explica porque tanto Pablo como Jesús pertenece a una raza de teólogos que hay en el judaísmo del siglo I, que se llaman teólogos de la restauración de Israel. Jesús también.
que dicen, en el momento en que se instaure el reino de Dios, es decir, el verdadero Israel reciba en su seno el reino de Dios, en ese momento el verdadero Israel será restaurado. Las 9 tribus y media que se perdieron en el 721 a.C. por obra de Salmanasar, el emperador asirio que machacó el reino del norte de Israel, que lo machacó totalmente y hizo la primera deportación, esas 9 tribus y media que están perdidas, vendrán a lomos de águila y a lomos de caballos maravillosos, se reunirán con las 2 tribus y media que quedan y todos juntos asistirán a la apertura del reino de Dios. Pues bien, Pablo dice, la teología de la restauración indica que no solamente han de restaurarse las 12 tribus de Israel, sino que los grandes profetas, sobre todo Isaías, ha dicho que el verdadero Israel no se salvará hasta que no lleve en su seno algunos paganos. Es decir, hasta que no se conviertan algunos paganos. Pues bien, Pablo está convencido de que el verdadero Israel nunca jamás llegará al fin si antes no se ha convertido un cierto número de paganos al verdadero Israel, que es el que él predica. ¿Cuánto número? Él no lo sabe, pero observen ustedes que tienen que ser muy pocos. Examinen mentalmente la vida de Pablo. Es un hombre que corre, que va predica en un sitio, va a una ciudad, monta a 30 cristianos, deja ahí a unos cuantos predicadores y va a otra, y va a otra corriendo. No está, menos en Éfeso prácticamente, y en Corinto, no está prácticamente nada más que semanas. Y de repente dice, se me acabó el terreno, ahora tengo que ir a Roma, y desde Roma tengo que ir a Hispania, porque allí es el extremo, y allí tengo que conseguir que se oiga la palabra de Dios. Pero oiga, si Pablo había convertido al 0,0017 o 0017 de los habitantes del Imperio Romano y encima no los había bautizado él, es evidente que a Pablo no le interesaba convertir a todos los paganos. Lo que le interesaba es llenar el número decidido por Dios de paganos que debían de incorporarse al verdadero Israel para que llegara el fin del mundo e Israel se salvara. ¿Cuántos? Los que Dios hubiera determinado. Que después se pase a todos es harina de otro costal. Pero en principio solo eso. O sea, que Pablo lo único que intenta es decirles a la gente: necesito conseguir este número de paganos que se conviertan a Jesús. Y ahí viene la cosa. Dios me ha revelado que ahora, y este es el segundo punto, ahora hay un nuevo sistema de salvación. ¿Y cuál es ese? Los paganos que entren dentro del verdadero Israel, que él llama eclesía, asamblea, es una palabra griega, de donde viene simplemente asamblea de parlamentarios, de ciudadanos libres que votan cosas del Estado. Eclesía, iglesia, esos individuos que forman el verdadero Israel, venga, que se conviertan, y Dios me ha dicho que se ha cambiado el sistema de salvación. Antes, en el judaísmo, para salvarse, en el siglo I, si uno quería salvarse, solo había 2 sistemas. 2. 1, yo me hago de pagano, me hago judío. O 2, sigo siendo pagano, no me hago judío, pero cumplo con las leyes de Noé. Pero las leyes de Noé son más o menos, lo tienen ustedes en Génesis 9, el primer pacto de Dios con la humanidad es con Noé, no con Abraham, y de ahí vienen que los judíos pensaran que había muchos paganos que no querían hacerse judíos, pero que no pertenecían al pacto con Abraham, pero que podían salvarse. ¿Cuáles son las leyes de Noé? Pues el decálogo menos una cosa, el decálogo menos algunas leyes precisas que solo pueden afectar a los judíos, como adorar precisamente a ese Dios, eso se excluye, adoran el Dios de su corazón, y una cosa añadida, no comer carne con su sangre, nada más, porque la sangre es la vida, y la vida solo es de Dios. Por lo tanto, Pablo lo que quiere es, como le digo, quitar impedimentos, y entonces dice, bueno, hemos llegado aquí.
no habrá otro sistema de salvación, y ahí viene la revelación. Pablo conecta con gente que son paganos, que no son paganos cualesquiera, sino que son paganos que de alguna manera tienen ese ansia especial de la salvación. Pablo tiene prisa por convertir, por lo tanto no va a buscar a todos los paganos difíciles de convertir, va a buscar a aquellos que son fáciles de convertir. ¿Quiénes son fáciles de convertir? Hay dos clases de paganos fáciles relativamente de convertir. Uno, los que el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles llama los temerosos de Dios. A saber, aquellos que son filojudíos, amantes de los judíos, que van todos los sábados a la sinagoga, que les gusta del judaísmo que hay un Dios único, les gusta del judaísmo que hay preceptos morales espléndidos. Tercero, que hay un sentido de la familia. Y cuarto, que hay un sentido de ayuda del grupo, que hay una seguridad social. Eso les encanta. Pero el que manda en casa es el varón. ¿Y qué le pasa al varón? El varón no puede convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque tiene que circuncidarse. Y ahora no se rían las mujeres, pero imagínense los varones de clase media y alta que se circuncidan con un cuchillo de sílex, no de acero inoxidable, y le cortan el prepucio, le hacen, digamos, la fimosis a lo bestia, perdonen la expresión. Y que luego con ese pene destrozado van al gimnasio desnudos y a la sauna, que son los baños, desnudos. Las mujeres por un lado, desnudas, y los hombres, varones por otro lado. ¿Qué es lo que pasa al individuo que tiene el pene deformado? Ja, 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 todo el mundo se ríe de él, este es un judío, no sé cuánto y no sé qué. La inmensa mayoría de los varones no se convertía al judaísmo porque tenían que circuncidarse. Las mujeres que no tienen que circuncidarse, sin embargo, eran muy amigas del judaísmo y muchas de ellas se pasaban al judaísmo, como por ejemplo Popea, que era filojudía, la mujer de Nerón. ¿Por qué? Pues las mujeres no tenían problema. Y segundo problema, si yo me hago judío, tengo que cumplir 613 preceptos. Bueno, estos están instituidos ya o codificados en el siglo II, pero 613 preceptos son muchísimos para cumplir. Sin embargo, si me hago del verdadero Israel que proclama Pablo, no necesito circuncidarme, no necesito cumplir esa ley carnal de Moisés de los alimentos y de la pureza ritual, pertenezco al pacto de Abraham por esa circuncisión espiritual que es la creencia en Jesús como verdadero Redentor y me salvo. Naturalmente, la gente pasa, entre esos predispuestos, pasa en masa. Esos judíos temerosos de Dios pasan en masa al cristianismo. Pero falta otro as en la manga de Pablo. Cuando él ve que en cada ciudad, y eso lo ve desde el principio, escasean los filojudíos, Pablo va primero a predicar a la sinagoga. Y allí se encuentra con los filojudíos y les habla de Jesús como el verdadero Mesías. Claro, los judíos se enfadan, pero los paganos le escuchan atentos. Cuando se encuentra que ha convertido a unos cuantos, sale corriendo y busca a otros judeocristianos que son fáciles de convertir. Y cuando se le acaban los judeocristianos, ¿qué hace? Pues va a esos adeptos de las religiones de misterio que son capaces de pagar el oro y el moro por conseguir una fórmula segura de salvación. Imagínense ustedes un señor medio rico que esté en Marsella, en Valencia, en Emporion, que es Ampurias, en Gades, o que esté en Roma. Tiene que ir a un oratorio especial, a un templo especial, donde hay ritos de iniciación, de salvación, de Cibeles, de Isis, de Isis Osiris, de Atis, de Adonis. ¿Qué significa eso? Significa ir, pongamos desde Valencia,
significa irse a los misterios de Eleusis en Grecia, que son los más famosos y los más seguros porque están funcionando con éxito desde el siglo VI. ¿Qué tengo que hacer? Dejar mi trabajo, trasladarme en barco a Eleusis, pagar la primera iniciación, que son los sacerdotes, el templo y los sacrificios, esperar 6 meses a que yo me purifique, pagar la segunda iniciación, que son otra vez el templo, los sacerdotes y los sacrificios, y luego ya entonces consigo la salvación. Pues bien, a estos señores que están dispuestos a hacer cualquier cosa por salvarse, le dice Pablo tal cual, créanme, este es el núcleo del pensamiento de Pablo. Esa peripecia de un Dios que muere y resucita que tú haces con Isis, o con Osiris, o con Demeter. Pero si lo tienes con Cristo, ese es el bautismo. Epístola a los Romanos capítulo 5. Mueres con Cristo al sumergirte en el agua y al salir del agua estás resucitado con Cristo. ¿Cuánto costó el bautismo? Nada. Y esa comunión que queréis, las bacantes de Dioniso, las adoradoras de Baco en el mundo latino, esa comunión con la divinidad que queréis tener con Perséfone, hija de Demeter, o con Isis, haceros adeptos de Isis, ¿cuánto os cuesta esa comunión? Lo que he dicho antes. ¿Cuánto cuesta la Eucaristía cristiana hecha de pan y vino e interpretada como lo hace Pablo? Como una manera de comulgar, comunión, unirse con el cuerpo y la sangre del Redentor. ¿Cuánto cuesta? Nada. Díganme si esta oferta es o no imbatible. Es absolutamente imbatible. Primero empezando por los paganos, que son filojudíos. Después por los adeptos de misterio. Y después utilizando las redes sociales. Ahora podrán comprender mejor a Pablo de Tarso cuando dentro del contexto de Pesaj y Bikurim escribió: «Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Mesías, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebramos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad». Primera de Corintios 5, 7, 8. Yeshua estuvo clavado en el madero aproximadamente unas 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. A las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos de Pesaj, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debía ser puesta sobre el altar del sacrificio. No podrás sacrificar Pesaj en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Dios te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Deuteronomio 16, 5, 6. Como había miles de animales para sacrificar, debía comenzar a las 3 de la tarde. Y el sacrificio de Yeshua sucedió a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo de Jerusalén. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Juan 19:14. Yeshua en el madero tiene una conexión con Moisés impresionante, aunque lo veremos más adelante en otro capítulo. Justo después de Pesaj llega la fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzah,
La fiesta de los panes sin levadura era parte integral de la Pascua, tanto que los nombres de ambas fiestas eran usados indiferentemente, casi como sinónimos. La Torá es clara y específica al hacer la diferencia entre estas dos festividades que culturalmente y por tradición las unió el pueblo de Israel. Hag HaMatzot, la fiesta de panes sin levadura, es una festividad que dura 7 días. Se inicia el día 15 de Aviv, es decir, un día después de Pesaj. Y la relación de estas dos festividades es precisamente el hecho de que Hag HaMatzot es inaugurada con una cena en donde se come el cordero de Pesaj que se sacrificó y preparó el día anterior, el día 14 de Aviv, según lo ordena la Torá. En el pueblo, actualmente, algunos por tradición llaman Pesaj a la celebración de Hag HaMatzot, pero no es correcto. Conforme enseñan muchos rabinos y según está escrito en la Torá referente a estas dos festividades, nuestra actitud en cada una de ellas debe ser la correcta. Pero como señalamos anteriormente, Pesaj realmente no se puede celebrar porque para ello habría que sacrificar el cordero de Pesaj el día 14, algo imposible de hacer por no estar en pie el templo de Jerusalén. Y recordamos que la Torá prohíbe sacrificar sin templo. Así que solo podemos celebrar el memorial de Pesaj, en honor de Pesaj, el Seder Mashiach, la cena en honor al Mesías, y Hag HaMatzot, los panes sin levadura, festividad que debe ser inaugurada según lo establece la Torá, comiendo el cordero de Pesaj, es decir, con la cena de Pesaj. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Para aquellos israelitas y gentiles que reconocen a su majestad Yeshua como el Mesías de Israel, en su venida como el Mashiach ben Yosef, él es el Cordero de Pesaj del Eterno. En él se cumplió proféticamente la celebración de Pesaj y como tal, fue sacrificado un día 14 de Aviv por la tarde, tal y como lo establece la Torá. Y ahora presten mucha atención para no malinterpretar. Por eso, no podemos celebrar Pesaj, porque esa festividad ya tuvo su cumplimiento con él. En este punto, debemos indicar algo que aparentemente es una contradicción a algo que dijimos anteriormente, pero no es así. No podemos celebrar Pesaj, como ya dijimos, porque no hay templo en Jerusalén. Y si, por tanto, el que está en Mesías es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Y si llegará el día en que no se dirá más, en efecto, mirad que vienen días, oráculo de Adonai, en que no se dirá más, por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel de Egipto, sino por vida de Adonai, que subió a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los arrojara, pues yo los devolveré a su tierra que di a sus padres. Jeremías 16,
14:15. Y si el profeta Isaías dijo: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Isaías 43:18. Ojo, pero no malinterpreten y piensen que está obviando la Torá. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino, y ríos en el yermo. Isaías 43:19. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Isaías 65:17. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Todo puesto bajo su contexto y visto ahora desde la mirada de Pablo de Tarso, Israel, ramas naturales como ramas injertadas, participan de la nueva savia del olivo. Este es el Mesías, nuestro Corbán Pesaj, nuestro sacrificio de Pesaj, hecho una vez y para siempre. Por eso es que sí podemos celebrar la seudá festiva al Mesías, el Kiddush Mashiach y Hag Hamatzot, panes sin levadura, que es inaugurada con la cena en donde se come el cordero de Pesaj, porque Yeshua es nuestro Pesaj. Por eso es que aquel que no tenga a Yeshua como su Corbán Pesaj no puede celebrar Hag Hamatzot, porque no tiene cordero de Pesaj. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud, porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Hebreos 2, 14-18. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 26-29. Pesaj, por tanto, es una festividad que no se debe celebrar hoy en día sin templo, porque dentro de la nueva alianza ya se cumplió proféticamente, aunque sí se puede celebrar el memorial de Pesaj, como ya señalamos.
Todo puesto bajo su contexto y visto ahora desde la mirada de Pablo de Tarso, Yeshua, como el siervo sufriente, como Mashiach ben Yosef, fue aceptado en el cielo, en el Malhut Hashamain, para purificación del tabernáculo celestial. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos, se celebra también en el mes de Aviv, en el contexto de la fiesta de la Pascua, y tiene una impresionante conexión con el Mesías. Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en la 8ª parte del 7º capítulo de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.